víctimas de la red de Rodolfo Orellana, pero también uno de los enemigos de Rodolfo Orellana, una de las personas que se compró, digamos, la guerra contra la organización de Rodolfo Orellana. Bienvenido, Giovanni, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Yo quisiera que yo sé que se ha hecho muchas veces, pero que hay que recapitular cómo funcionaba la organización de Rodolfo Orellana para que se entienda por qué estamos hablando acá de la cantidad de personas involucradas en tal cantidad de instituciones que están siendo incluidas en esta denuncia por parte de la fiscal Marita Barreto. Bueno, su negocio principal eran las cartas fianzas a nivel nacional, por el tema de la cooperativa COPEX y las obras inconclusas y la miel que hacía el tema del Tesoro Público. Ahí fue un saqueo directo. Claro, pero porque lo que se hacía con las cartas fianzas, para detenernos un momentito, es lo siguiente: tú, para realizar una obra con el Estado, tienes que tener una carta fianza de respaldo, y también respaldar el SBS de un claro, banco. Y no cualquiera puede emitir una carta fianza. Entonces, ¿qué cosa hacía Rodolfo Orellana? A través de esta cooperativa COPEX daba cartas fianzas para que las constructoras pudieran participar en las licitaciones que ganaban con los gobiernos regionales y locales. No cumplían la obra, entonces el gobierno regional local se tenía que cobrar con la carta fianza, pero a la hora que quería cobrar, la carta fianza simplemente era un papel con un sello que no valía nada. Una medida cautelar de un juez corrupto, claro, a nivel nacional, de una corte lejana y un juzgado... Claro, pero ¿cómo lograba que le aceptaran esas cartas fianzas cuando la superintendencia había dicho, oiga, estas cartas no valen? Por un juez corrupto, una medida cautelar. Increíble. Era humo. Ahí donde el Poder Judicial fue cómplice directo ahí del robo, el saqueo sistemático del Estado peruano. O sea, estamos hablando de una mafia de abogados que utiliza el sistema de justicia en complicidad. Ese es uno. O sea, te consigues un juez, el juez dice, esta carta vale, y el gobierno regional que dice, no, yo no le puedo aceptar. Le pagas un porcentaje de la carta fianza. La superintendencia dice, no, pues, esto no se puede, dice el gobierno regional de Ancas, en el caso de que lo haya hecho, que no lo hizo. No puedo aceptar esta carta fianza. Entonces, no, un momentito, acá tengo una resolución de un juez que dice que usted está obligado a aceptarme la carta fianza. Nicolás, llegaron al extremo en la OCE, publicar en su página web una medida cautelar de un juez corrupto habilitando la carta fianza de una obra inconclusa. O sea, llegaron a ese extremo. La OCE, que tiene el organismo de control de las licitaciones. En el tema del tráfico de tierras... Es un capítulo, digamos, el capítulo cartas fianza. En el tema del tráfico de tierras tenemos los conflictos, inventaban conflictos, se metía con un cuchillo, partía sociedades en conflicto, personas en conflicto, sucesiones... se metía, despojaba de propiedades, falsificando títulos, falsificando firmas, valiéndose de notarios, amarraba con las liquidadoras fraudulentas y los laudos arbitrales. Estamos hablando de que ha generado una inestabilidad, ha roto el sistema jurídico del país, ha hecho lo que ha querido. Y todo el sistema, registradores, notarios, han sido coludidos, comprados por esta organización por años. Ahí ha afectado el orden económico en el mercado inmobiliario, construcción. Porque una propiedad que está en venta a un precio comercial difícilmente puede competir con una propiedad que Rodolfo Orellana y su organización ponía a la venta a la 10ª parte, a la 5ª parte. Estamos hablando de una distorsión completa. Pero lo más grave es el sufrimiento de tanta gente a nivel nacional, que lo único que ha intentado hacer es recuperar lo que legítimamente le corresponde, el derecho a propiedad, amparado en la Constitución. Es decir, tú tenías, por ejemplo, acá hemos escuchado montones de casos, ¿no? Pero una familia, una señora que tiene una propiedad cualquiera, y de repente resulta que quiere vender su propiedad, o de repente descubre que le invadieron su propiedad. Orellana se entera de eso y agarra al vigilante de la esquina, agarra al heladero de la esquina, y al heladero le dice, usted va a ser propietario, y el vigilante, usted va a ser árbitro. Genera un falso conflicto, genera un contrato de alquiler, le mete su cláusula arbitral, y al año siguiente el Poder Judicial, otra vez cómplice, se presta a esos documentos falsificados y hace el desalojo. O sea, amparándose en vacíos. O sea, te roban, porque eso es un robo, te roban tu propiedad a partir de montar una situación absolutamente falsa. O sea, un supuesto propietario entra en conflicto con un arrendatario, con otro supuesto propietario, o crea una supuesta deuda. Entonces, una simulación de deuda. Interviene un árbitro, el árbitro dice, el conflicto entre ustedes dos, bueno, tú tienes la razón, y ese arbitraje termina siendo inscrito en registros públicos. Falsificado. Y el verdadero dueño ni se entera, porque se entera cuando el Poder Judicial lo desaloja. Y ahí cuando denuncia... Claro, pero para poder lograr eso tú necesitas la complicidad, primero de árbitros,
que muchas veces son gente humilde, gente que no conoce derecho, que son puestos testaferros. Pero eso implica registradores y notarios, gente de registro público, gente de notarías. Ahí lo más delicado. Álvaro Delgado Chelge es el superintendente que estuvo a cargo, el jefe máximo de los registros públicos. Claro. Estamos hablando de un procurador, Segundo Viteri, que fue procurador del Poder Judicial. O sea, esta orden de detención, este tercer paso de la investigación de Orellana de lavado de activos, ya está tocando funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Estamos hablando de Robinson González, que ha sido vocal supremo, miembro de la Corte Consejo Supremo. Ejecutivo del Poder Judicial. Es el que manejaba la justicia en el país. Es ahí, Nicolás, donde la indignación, la frustración de la sociedad civil se empera porque ya uno denuncia. Lo que nos está diciendo Marita Barreto con sus resoluciones y sus nos está dando un mensaje. Es acá la corrupción iba, pero esto, por ejemplo, de policías que falsificaban, porque, o sea, ¿cuál es la prueba? El coronel Reyes, que era el jefe de la investigación de criminalística de las pericias grafotécnicas. Claro, digamos, lo que te resuelve un conflicto, por ejemplo, sobre la legitimidad o no de un documento, es que la firma sea la que corresponda, estaba metido en la organización. Trabajaba para Vicente Díaz Arce, un empresario gamarrero que hoy está con Segundo Viteri, también metido en unos problemas de terreno de Censurco, una empresa inmobiliaria llamada Camuco, donde pagaba un montón de dinero. Hay un montón de personajes involucrados que todavía no se le han tocado. No por miedo, sino porque obviamente la investigación tiene que estar fundamentada jurídicamente. Pero acá lo indignante, Nicolás, es que la sociedad civil ha denunciado. Cuando me refiero a sociedad civil es la relación no solo de agraviados. Los mismos funcionarios públicos dentro de su organización veían que esto apestaba y por miedo se quedaban callados. Porque Orellana, su sistema era o comprar conciencias o extorsionar, meter miedo. Entonces, las investigaciones a nivel nacional de los fiscales contra la organización, eso está en nada. Se llaman los fiscales archivadores, que por años se le ha denunciado a miembros de la organización, sean los jueces, que es lo más importante, los fiscales, los policías, los testaferros, los registradores, los notarios, los árbitros, etcétera, etcétera. Miembros de la organización criminal. Ahora, y esos fiscales han archivado. O sea, ¿a dónde vamos a recurrir a la justicia? Además, lo que hemos hablado inicialmente, las medidas cautelares de las cartas fianzas. Esos jueces que han dado las medidas cautelares también tienen que estar separados. Para empezar deberían estar separados por, digamos, inconducta funcional, pero ahí deberían ser procesados por el delito e ir presos. Segundo Viteri, el procurador, fue abogado de Wilmer Arrieta Vega, que es uno de los favoritos testaferros de Orellana. Fue abogado de Villacrés, otro testaferro favorito. El procurador del Poder Judicial. Robinson González Campos, abogado y amiga íntima de Blanca Paredes, también estuvo en el tema de la Fundación de los Niños del Perú, representante de Abril Industrial, de gerente general otra vez Arrieta Vega. Después fue abogado, después cuando salió, producto de la mentira piadosa, real, ante el CNM, indicando de que no era pareja de Norca Monzón Cárdenas, porque le mintió el CNM que no conocía a esa mujer, y cuando le sacaron los pasajes, le sacaron los viajes que habían hecho en 2 oportunidades a Panamá y a Estados Unidos, mintió. Y eso fue una de las denuncias que se hizo inicialmente en la organización criminal. Es decir, porque lo que se está diciendo, uno de los argumentos que ha usado Felipe Ramos, que es el abogado de Rodolfo Orellana en este momento, que es que Robinson González y una serie de personas más, incluyendo tu medio hermana Blanca Paredes, ellos están, es decir, lo que se ha cometido es secuestro de los detenidos, porque los procesos han sido irregulares, pero que además ellos estaban ejerciendo simplemente su función de abogados. A ver, tenemos el tema de la minería ilegal, Minero Rivero, Peter Ferrari. El año pasado, en enero, la SUNAT incautó a la empresa Minero Rivero, que no tenía origen del oro que tenía almacenado en los almacenes. No podía justificar dónde había salido. Compraron una resolución en los paraísos fiscales de Ucayali, en los paraísos judiciales, en la corte de Ucayali, donde está el presidente Francisco Boza, que en cualquier momento debe estar detenido, porque ese es otro delincuente, un presidente de corte. Sacaron una de las tantas medidas cautelares de Ucayali, sacaron un habeas corpus o una acción de amparo para recuperar esos 306 kilos de oro valorizados en $12 millones. Blanca Paredes y Benedicto se fueron con 5 carros de la empresa Polysecurity, de Sandro Espinosa, BMWs de lujo, blindados, camionetas X5,
Se fueron con un secretario, un juez, por un exhorto ahí de Callao, se metieron y recuperaron el oro. Minería ilegal, Nicolás. Eso es lo que ha estado persiguiendo la procuradora Julia Príncipe. Entonces estamos hablando tráfico de tierras, falsificación de documentos, cartas fianzas, falsificación de firmas, minería ilegal. Hay relación directa con el narcotráfico. Este tal Roger Javier Poemape Chávez, este famoso, que está inclusive metido con el tema europeo y otras cosas más. Pero ¿qué tiene que ver? Este Poemape resulta, por la información que nosotros tenemos como periodistas de la policía, que es un hombre clave en el negocio narcotráfico en el Perú, es lo que se dice. Estuvo preso un tiempo, después compró una resolución para su libertad y después se fugó a Panamá. A Panamá, y que se mueve entre Panamá a Cuba. Y Panamá maneja todo el tema. Es un narcotraficante que mata gente. ¿Y cuál es la relación con Orellana? Bueno, que hace unos depósitos. Hay unos depósitos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay una relación de Villacrés depositando. Villacrés es uno de los testaferros que está preso y que está metido por todos lados en las empresas de fachada y de las propiedades despojadas de Orellana. Le hace depósitos en los bancos a este tal Poemape Chávez. Entonces, estamos hablando que pruebas hay en cantidad. Documentación sobra. Lo que pasa que obviamente faltan huevos, faltan coraje para que las autoridades se pongan firmes y se dejen de tonterías. Pero ese es el valor que tiene lo que está haciendo, porque, o sea, la fiscal Marita Barreto se está enfrentando contra sus propios enemigos que están en casa. El sistema de justicia está corroído. Ahora, Nicolás, hay algo que quiero dar acá en tu radio, acá en Radio Exitosa. El Poder Judicial tiene mucha responsabilidad. Ahorita la Fiscalía está hecha añicos. Hay una guerra de poder entre todos los fiscales supremos. Están enfrentados. En el Poder Judicial no. La Sala Plena, el Consejo Ejecutivo, tienen que ya pronunciarse. Tienen que ya revisar. Están mirando para el techo. Entonces, y cuando uno les pregunta, le dice, oiga, ¿qué pasa? Ya no es en general de la corrupción, sino con un montón de casos muy precisos. En el caso de Chiclayo están metidos fiscales y jueces, en el caso de Ancash están todas metidos las fiscales, cortes, en el caso de Orellana, los en el caso de Amazonas, gobernadores regionales, los gobiernos regionales y las cortes de provincia están involucradas. Han utilizado el sistema de justicia, el aparato legal. Son una mafia de abogados. Ahora, ¿qué pasó específicamente? Porque estás hablando de tu hermana en uno de los casos. Esa es tu media hermana en realidad con la que has vivido. Nunca. Los polacos dicen que a los amigos uno los escoge, a los hermanos no. Que uno no escoge a los hermanos que le toca, pero tú has estado en guerra con tu propia hermana. Lo que pasa es que en simple, para los radioyentes, es que mi padre cuando fallece, yo recién conozco a mis hermanos. En vida de mi padre solamente conocí a 2. El resto de 10 no los conocí. Yo recién los conozco una vez muerto mi papá. O sea, es decir, nunca hubo una unión familiar, nunca hubo un conocimiento de la existencia de ellos. Navidades, cumpleaños, nada. Entonces, cuando fallece mi papá y se demuestra la herencia, pero se demuestran las deudas, definitivamente no todos estaban bien educados, con principios, valores, y lamentablemente pasó lo del crimen. Hubieron bastante impunidad porque hay otros familiares que también estuvieron involucrados. Mataron en ese ataque. Nicolás, hoy por hoy, ahí fue cuando yo te conocí. Nicolás, hoy por hoy me atrevo a decir una cosa, que el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad de la criminalidad organizada en el país. Porque si en ese crimen de mi madre se hubiera investigado plenamente, te apuesto que yo nunca me hubiera enfrentado a Orellana. Porque hubieron otros familiares involucrados que no fueron procesados. Fue una justicia a medias. Pero cuando mataron a tu madre, se acreditó la participación de primos hermanos y medios hermanos. ¿Y qué castigo recibieron por eso? Bueno, uno se fugó porque los sicarios le habían pedido su cabeza. Uno está en México y algunos se exculparon, algunos compraron resoluciones para salir. 3 primos hermanos están presos. María Elisa sigue detenida, sigue con los 25 años de cárcel que le han dado. En fin. Pero vemos ahí que ahora Blanca Paredes, también inmersa en el submundo de la corrupción, porque fue abogado de Roberto Guamán Azcurra, en relación directa con Montesinos. Tuvo relación directa con Rodríguez Medrano, expresidente de la Corte de Lima, que estuvo preso. Todo el tema de Estela Valdivia, la defensa de Montesinos también. Amigo de Robinson González Campos. Muy fácil, vayan al despacho que tuvo el vocal supremo y las visitas que le hizo.
Ella presenta a Robinson González Campos a Rodolfo Orellana. Los intereses en común se juntan. La Orellana lo que hacía era un gran gángster, un gran pulpo, y él acopiaba minimafias. Ahora, él entonces, lamentablemente, en determinado momento tú fuiste un objetivo. Ves que Blanca Paredes le presenta, ¿sabes qué? A mí me corresponde el 5% del Camal, pero ¿sabes qué? Odio a mi hermano. Del Camal que tú heredaste de tu padre. De la herencia, le corresponde el 5% de la herencia. Lamentablemente hay una desproporción de la herencia por un tema del testamento. Pero bueno, utilizaron ese argumento y el Poder Judicial violó mi derecho a la libertad, a la propiedad, al debido proceso, a la cosa juzgada. María Jesús Carrasco Matúa, la jueza corrupta que debe estar presa, intentó violar la cosa juzgada. Tú sabes, Nicolás Lucar, todo lo que es la Constitución y lo que es la cosa juzgada en el país, en un Estado de Derecho. Pero a ti te acusaron de todo en ese momento. Me fabricaron juicios después de estar preso. Esta organización criminal con juez justo Benedicto Orellana de homicidio, lavado de activos, narcotraficante, trata de blancas, de menores, extorsión, delito, o sea, fabricaban juicios. Y lo más triste es que los fiscales, algunos inescrupulosos, iniciaban investigación. Y cuando uno denunciaba a la organización, oye, este señor Wilmer Larreta tiene 15 propiedades y no tributa ni un solo a la SUNAT. ¿Quién es? Un conserje. Fiscal, mételo preso. No paga SUNAT, no hay cheque de gerencia, no hay fe de entrega notarial, no hay nada. Archivo. Ahí vemos la relación de todos los pagos. Y detrás de esto estaba todo esto era operado por Orellana y su red. Así es, Orellana manejaba todos los estamentos del Estado a su favor para hacer un patrimonio ilícito. Y al final las autoridades no han hecho nada. O sea, estamos hablando del sistema de justicia en su integridad. Y ahí es donde tenemos que, por último, la sociedad civil tiene que levantarse. Que se dejen de tonterías. Nuestro país está siendo invadido por la criminalidad, está siendo penetrado el Estado. Los sistemas de control no han hecho nada. OCMA, control interno, inspectoría. Claro, porque lo que no se entiende es cómo estemos hablando en este momento de jueces. Y hay muchos magistrados que faltan. Hay muchos más autoridades. Pero eso es a lo que voy. La pregunta es, ¿qué han estado haciendo en generales, coronales de la los órganos de control? Han sido cómplices. Han sido utilizados. Entonces, ahí es donde preocupa. ¿Dónde vamos a pedir justicia? ¿Dónde vamos a pedir que el respeto a la autoridad se dé? No hay principio de autoridad. Porque todo es coima, todo es extorsión. Chantaje, coima. Eso es lo que hacía Orellana. Hoy día cae. Hay otros invisibles, Nicolás, que están haciendo daño irreparable a mucha gente. Ahorita están dando, hay delitos cometidos en este momento de otras organizaciones. Hay imitadores. Orellana cae. Pero hay otros que ocupan el espacio para hacerlo. Él fue un gran proveedor de la corrupción, ok. Pero él tuvo clientes, y esos clientes, al no estar Orellana, ¿a dónde van? El aparato de corrupción del sistema de justicia sigue vigente. No vamos a cambiar la sociedad, no vamos a generar una utopía, pero lo que podemos exigir... No, a lo que tenemos derecho es un sistema de justicia que funcione. Porque uno lo encuentra simplemente por todos lados. El otro día que yo hacía referencia a un escándalo que hubo a raíz de la propiedad esta incautada en la planicie que terminó en manos de Gerald Oropesa, me mandó una carta un abogado diciéndome que yo lo había difamado, diciendo que lo habían destituido el Poder Judicial por corrupción. Y lo habían destituido porque había una red que funcionaba más o menos así. Tú presentas una denuncia en la mesa de partes y supuestamente es aleatorio, es decir, hay un sistema ahí donde tú no sabes a qué juzgado va a ir y se produce un sistema que te envía de manera absolutamente, digamos, imprevista a cualquier juzgado. Resulta que había en la mesa de partes un tramposo que hacía que todos o los procedimientos por los que se recibía supuestamente dinero iban a un 32 juzgado. Y en ese juzgado tenías resuelto el asunto si eras denunciado, por delitos graves incluso. Eso es teledirección. Pero lo que fue increíble es que todo indica que hubo un procedimiento administrativo y fueron sancionados los funcionarios, en algunos casos destituidos, pero aparentemente no hubo proceso penal. Es decir, ¿de qué te sirve? Sanción administrativa, pero no una denuncia penal. Pero si estos señores son delincuentes, han cometido delitos y tendrían que ser procesados por eso. Pero ahí espíritu de cuerpo.
La pregunta es cuántas veces ha ocurrido eso. Bueno, ahora no, sigue ocurriendo. Ahora está ocurriendo algo también importante y hay que llamar la atención sobre eso, que la gente ya se empezó a cansar de esto. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la convención, el otro día, hace semanas atrás, hubo un paro y reclamaban una serie el tema del gas, el precio del gas allá, reclamos de índole social, digamos, ¿no? Claro, si esto pasa en Lima, en provincias, pero uno de sus reclamos era que todas las denuncias que se presentaban por casos de corrupción en el manejo escandaloso que en las había provincias de los dineros del gobierno regional y de los gobiernos locales, en el caso de Cusco, simplemente eran archivadas por las autoridades o dormían el sueño de los justos, ahí 2 años la denuncia, sin que se cite a nadie ni se avance nada. Y lo mismo pasó en Huaraz. Ha habido paro en Huaraz. Pues si queremos por el tema es increíble, es la primera vez que yo tengo memoria y tengo muchos años de periodista en que se produce un paro en una ciudad contra el sistema de corrupción que impera en el Ministerio Público y el Poder Judicial en un lugar. Nicolás, si queremos construir democracia, Estado de Derecho y fortalecer la institucionalidad, eso tiene que parar, no puede seguir. Estamos hablando de un vocal supremo, procuradores, jefe de registros públicos. Recuerden que la primera caída en julio del año pasado fueron a los testaferros, notarios, árbitros. La segunda ahora en febrero, donde está Pocho Alarcón, Alianza Lima, representante de Alianza Lima en su momento por el tema de Oncoserv, de Arequipa, que eran todos los que estaban con riesgo de cáncer, querían robar 45 millones de soles a la gente enferma de cáncer en Arequipa, ahí donde Pocho Alarcón, un tal Manfreda y muchos más cayeron, y Iglesias Palza, un árbitro. Esa es la segunda lista de detenidos, febrero. Ahora en mayo, esta operación Tempestad estuvo programada en marzo. Recuerda que la fiscal Roller y la fiscal Espinosa hicieron un boicot, un complot dentro del Ministerio Público. Intentaron hacerle creer al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de que Marita Barreto era parte de la organización criminal. Inclusive utilizaron todos los mecanismos, haciendo creer a gente inocente de que en verdad ellos son los inocentes, cuando la verdad era otro interés. Hoy lo vemos. Hay 21 detenidos, 8 funcionarios, 7 jueces magistrados activos que tienen otro procedimiento, 14 que no lo son. Por eso que ahorita la detención se está dando. Recordemos nuevamente, en la Fundación de los Niños del Perú, Robinson González Campos fue abogado de Brida, de Arrieta. Segundo Viteri fue defensa de los testaferros. Vicente Díaz Arce, empresario de Gamarra, que es un imitador que tiene más de 5 laudos, y su esposa Palomino Córdoba, con Vázquez Ríos, el árbitro, que también estuvo en el tema de la fundación. Vicente Díaz Arce, empresario de Gamarra, pagaba al coronel Reyes todas las pericias grafotécnicas. Y un perito que denunció fue sancionado y procesado. Claro, por eso es que la conclusión a la que hay que llegar, o sea, yo he llamado la atención sobre esto. Es decir, cuando uno ya discute en este momento con el ministro del Interior, y esto ocurre desde Urresti, sobre el tema de la corrupción en la policía, por lo menos ya tienes un nivel de diálogo razonable. Es decir, sí, pues hay un problema muy grave de corrupción en la policía, pero estamos haciendo esto, es otra discusión. Pero cuando tú trasladas esa discusión al Ministerio Público, al Poder Judicial, por lo general la respuesta que te dan es: son casos aislados, no generalicemos. No son casos aislados, son sistemas de corrupción. Hay congresistas, el campo no solo mediático, político. Orellana tuvo un blindaje político. Heriberto Benítez es un sinvergüenza, un conchudo, un descarado. Ese parte de estar desaforado, sino que hay lobbies ahí, hay intereses políticos. Es un congresista sin bancada. Él está dentro de toda esta organización. Hay otros congresistas que no me atrevo a decir los nombres, Nicolás, por obvias razones, por mi integridad legal y personal. Pero vamos terminando, Giovanni, porque terminaron muerto o preso. Si sigues diciendo todo lo que está diciendo. Recuerde que hablando de muertos, todo esto cayó porque Nolasco lo mataron. Álvarez, la mafia de Ancash, fue procesada por eso, porque hubo un montón de sicarios y un montón de crímenes impunes. Pero el de Nolasco fue en Lima, cayó Álvarez, cayó Orellana, y ahorita se está demostrando todo esto. Muchas gracias a Giovanni Paredes por estar con nosotros y por tener coraje de decir cosas que mucha gente no se atreve a decir. Y cuídate, Giovanni, te lo digo sinceramente. Bueno, este hombre lo conozco desde que era niño. Las pruebas, lo conocí cuando mataron a su mamá. Qué increíble. Los documentos y las pruebas hoy por hoy me dan la razón. Del primer día que salí en libertad dije:
Mafia Orellana Rengifo, Robinson González Campos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Hoy por hoy, el Estado por fin funciona, pero eso no es justicia. Muchas gracias a Giovanni Paredes. Nosotros terminamos por el día de hoy. Estamos en el 95.5 de la FM. Esto es Radio Exitosa, única respuesta.